de nuevo aquí con la rutina, luego de ese asueto, que es menos santo y más de vacaciones de primavera. Y hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, con nada más y nada menos que el doctor Fernando Morales Villini, que nos va a hablar de un tema que parece tabú y no lo es una necesidad, es una manera de tener salud y de cooperar y colaborar con los demás. Pero hoy también tenemos la presencia de Liuba María, que Liuba ya se ha convertido en una dominico-cubana aquí realmente, Sí, ellos ya la reclaman aquí la hemos como... adoptado Sí, con mucho sí, sí, cariño. sí. Eso, y Liuba va a presentar el día 2 de mayo su nueva producción y tiene unos conciertos a mitad de año, pero vamos a conversar con ella. Doctor, cuando se habla de donación de un órgano, y tanto Tayana Mora como yo le decíamos, y teníamos un error conceptual, pensamos que eso es algo como secreto, pernicioso, y que no todas las personas están dispuestas a hacerlo, ni todos los médicos a aceptar que yo le diga, mire, voy a donar mi retina, voy a donar mi riñón, bueno, el hígado, bueno, usted va a contar todo eso. Sin embargo, en nuestro país hay un instituto, hay una institución con auspicio oficial que se encarga de tramitar y de realizar la donación de órganos. Bienvenido a Metrópolis. Hace mucho tiempo que usted debió venir por aquí, pero complació a Tayana y no a mí. Cuéntenos, da vida, hazte donante, ¿de qué se trata? Mira, Carmen, agradecerte a ti, a Tayana, esta invitación y decirle que es un gran honor. Yo hacía tiempo que esperaba verme en Metrópolis, porque Metrópolis es un programa que tiene mucho tiempo orbitando Sí. entre todos nosotros. Y la verdad que Orienta es un programa que tiene multitemas y realmente la mayoría de los que son invitados son expertos en lo que Como tocan. usted. Muchas gracias Sí. por eso. Bueno, te diré que la donación es un acto necesario hoy en la vida moderna porque hay un sinnúmero de pacientes, más de lo que la gente se imagina, que todos los años sufre enfermedad orgánica terminal. Y su posibilidad de supervivencia la da el trasplante. Entonces esa responsabilidad cae entre la sociedad, porque el trasplante no puede ser sustituido por un órgano artificial o por cualquier otra cosa que se compre o se venda en una farmacia o se tenga en una clínica almacenado. El trasplante descansa en la donación altruista y solidaria de la familia, que en un momento muy difícil, que quizás el más difícil, cuando un familiar muy cercano fallece, se le piden los órganos. Y esa familia da esos órganos en medio de un inmenso dolor, en medio de una despedida, en medio de un luto. Pero indudablemente es la única posibilidad de esos pacientes. Y yo creo que lo más importante es situarnos nosotros. Si nosotros tuviéramos una enfermedad orgánica terminal, una insuficiencia hepática, renal, cardíaca o de cualquier órgano vital, ¿estaríamos dispuestos a recibir un trasplante? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Porque la negativa de una familia representa prácticamente 3 fallecimientos de pacientes que esperan órganos. Y eso es lo penoso, que todavía no hemos logrado llegar al medio de la familia dominicana, generar esa confianza necesaria y generar una cultura nacional de donación de algo que nos beneficie a todos. Y yo creo que todos en un momento de la vida vamos a estar en ese lugar, o necesitando un órgano o un familiar nuestro cercano, o la desgracia de un familiar que ha fallecido y que se nos piden los órganos. Doctor, ¿qué es más difícil en la práctica? La persona que se atreve a solicitar la donación de un órgano o la persona que dispone la donación del mismo. Mira, yo creo que son dos eventos difíciles, porque la gente no quiere hablar de la muerte. Y la muerte es algo natural, pero es difícil hablar de ella, se le tiene temor, hay una incertidumbre. Y cuando los médicos que se dedican a esto, indudablemente son sometidos a una intensa presión. Porque no es solamente pedir los órganos, es el momento tan difícil donde esa familia está destrozada por la pérdida de un familiar. Y a la familia les resulta también muy difícil tomar la decisión correcta, porque influyen una serie de factores posiblemente relacionados con la atención, con lo que ellos entendieron que debió hacérsele, que no se le hizo. Y en nuestro país, que es un país con hay
Desgraciadamente somos un país de tercer mundo y no podemos esconderlo. Tenemos una cantidad de necesidades que no son satisfechas. Un paciente que entra a una unidad de terapia intensiva, la familia a cada rato tiene que salir con una receta a buscar algo que no tiene el hospital o a mandar a hacer unos análisis que no se hacen en el hospital. Y todo este tipo de cosas va sumando una carga en un momento dado muy difícil, porque cuando hay un paciente en coma profundo y al borde de la muerte, los verdaderos pacientes se convierten en la familia y él ni se entera. Posiblemente pueda salir de un coma profundo, pero muchos de ellos van a fallecer. Y a quien hay que darle la relación de ayuda extrema es a esa familia, en el momento destrozada, ¿no? Que necesita un impulso para sobreponerse, y en ese momento se le hace esa pregunta, que es muy dura, pero es un deber hacerlo. Es un deber hacerlo porque la responsabilidad de la vida de otras personas descansa en esa decisión. Usted habla de pacientes terminales ya. ¿No hay Sí. donación de personas vivas? Y bien, en salud. Mira, los hay, Carmen. Pero nosotros tratamos de estimular, en la medida en la que tú puedes conseguir que la familia done, nosotros evitamos tener que mutilar a una persona. Tú puedes conseguir un órgano par, un riñón de un familiar compatible, que por amor es capaz de dar esto. Pero ojalá que no tuviéramos que hacerle la cirugía al familiar, que no tuviéramos que arriesgarlo y disponer de una donación sostenida que nos permita satisfacer esa demanda terapéutica que exige el trasplante en nuestro país, como ha sucedido en algunos países como España. España lidera el mundo en donación y trasplante. Pero claro, la Organización Nacional de Trasplante Española asumió y recibió un apoyo total gubernativo. Se convirtió en el buque insignia de la salud española, que a propósito en su nivel general es excelente, y todo eso ha llevado a que se mantenga como un principio de orgullo nacional, donde la población participe, donde la población se siente identificada. Si nosotros logramos eso, estaríamos posiblemente resolviéndole el problema. Para que tú tengas una idea, cerca de 2.000 pacientes renales son todos los años los que necesitan o un trasplante o un método dialítico. Más de 600 hepáticos, más de 400 cardíacos, hay pulmonares, hay pancreáticos. O sea, esas personas, los que no tienen la posibilidad de entrar a una diálisis, como el hepático, el cardíaco, el pulmonar, fallecen el 80% en el primer año. Y todos ellos, la única forma que tienen de sobrevivir es con un trasplante. Entonces, ese impulso, esa cruzada a la cual nos hemos dedicado, que no es sencilla y con muy pocos recursos, nos lleva a tratar de convencer, de decirle a la familia dominicana que donar, que tenga confianza en ello, que nadie va a cobrar dinero por los órganos, que eso no hay ningún tipo de mediación económica, que esto va a servirle al que más compatibilidades y al que más lo necesite. Y que por supuesto, que recuerde que todos nosotros podemos estar en cualquier momento de esa línea, o necesitando un órgano o teniendo que dar ese consentimiento en un momento difícil. Doctor, esa decisión difícil de lo que pasa, ¿no?, después de la muerte, a veces las mismas personas cuando estamos antes sanos o a la antesala pensamos qué queremos que pase. La gente decide, bueno, yo quiero que me cremen, yo quiero... es posible que la persona diga, yo quiero mis órganos viables, que sean donados, y que pueda dejar algo escrito o establecer. Mira, Tayana, eso es quizás el elemento más importante, porque lo peor es que puede llegar una familia sin tener idea de todo esto allá. Pero nosotros le exhortamos a todos los que de un momento u otro tienen un encuentro con este tema y que deciden conscientemente ser donantes, que lo hablen en su familia, que lo discutan en una reunión familiar, porque cualquier cosa que suceda, ella es la albacea real de la opinión. Tú podrás llenar, nosotros tenemos en el INCOR, usted va al INCOR, entra en nuestra hoja web, INCOR RD, entra en el Dr. Google y ahí mismo usted le pone INCOR República Dominicana y va a salir. Y ahí hay un formulario que usted lo llena y le mandamos su tarjeta de donante, que es interesante tener una tarjeta de donante. Mucha gente la pide y realmente tiene mucha demanda.
pero la opinión final la tiene la familia y no podemos quitarle a la familia. Los países que han intentado hacerle esto obligatorio han tenido tremendo fracaso porque han tenido una repulsa popular muy fuerte y las donaciones, lejos de aumentar, han bajado. Y yo creo que eso es importante que tengamos ese concepto. La familia es el núcleo familiar, es la institución primaria quizás más fuerte, y esa unidad hay que protegerla. Pero por supuesto hay que enseñarle a la familia que esto nos beneficia a todos, que nosotros, el que se convenza de esto, que lo converse con sus familiares. Porque cuando usted le diga que quiere ser donante y pase eso, la familia va a complacer esa decisión final suya. Y quizás va más lejos, convence a toda la familia de que esto beneficia a todos, ¿no? Mire, tiene que haber un ordenamiento jurídico para esto. Usted habla de que uno entra a la página del instituto y tiene un asunto, un carnet de donante. Pero yo me imagino que si no es en el caso extremo de gravedad, yo como donante tengo que dar una autorización, no solo a los familiares, sino al médico de que se trate. Eso se cumple en el país. Y también aprovecho, hace unos años aquí usted tuvo un protagonismo más allá del que usualmente tiene, porque hay una serie de mitos en torno a la donación. Hay toda una especie de leyenda urbana que duermen a las personas en los parques y le hacen una incisión y le sacan el estómago, el hígado, los ojos. ¿Cómo usted explica eso? Mira, Carmen, voy a empezar, diciéndote que el carnet nuestro es en una hoja web que tú lo llenas y nosotros te lo mandamos. Pero la persona que tiene el carnet o la persona que toma la decisión de ser donante y se la dice a los familiares, no va a tener nunca tiempo de decírselo a los médicos. Porque esa persona generalmente fallece por un evento agudo o un politraumatismo o un accidente cerebroencefálico, que son las causas fundamentales de personas que mueren en las unidades de terapia intensiva con un respirador y que dan la oportunidad de que esa persona pueda ser donante. Porque una persona que fallece en una sala normal de un hospital no puede ser donante de órgano. ¿Por qué? Podrá ser de tejido. Porque esos órganos necesitan tener la debida oxigenación, necesitan que el corazón lata, que haya sustancias circulando que se le inyectan, que son las sustitutas del cerebro, que hacen que ese corazón se mantenga latiendo, esos órganos oxigenados, y eso solamente se logra en una unidad de terapia intensiva. Por eso es que es tan poco el porcentaje de personas fallecidas, tanto dentro de los hospitales como dentro de la nación, que pueden ser donantes de órganos. Solamente representan de un 2 a un 4% de 100 fallecidos hospitalarios. Entonces, es por eso que es tan escaso. Doctor, ¿quiere decir que si usted entra a una unidad de cuidados intensivos, previamente los médicos internistas saben que usted va a ser donante? No. Tú entras a una unidad de terapia intensiva con un evento agudo, un politraumatismo, que van a hacer todo lo posible porque tú te salves. Hay casos que van a profundizar si fallecen. Entonces, cuando tú estás con un respirador, los órganos se mantienen debidamente oxigenados. Cuando se produce el fallecimiento, o sea, lo que se conoce como síndrome de muerte encefálica, que es la misma muerte, porque la muerte no está en el corazón, está en el cerebro. Cuando el cerebro deja de recibir sangre que se edematiza de forma brutal y ya deja de hacer esa función de emisión de mandatos para que una sustancia, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, se segreguen por vía normal, tú tienes que suministrársela a ese paciente que ya entró en muerte encefálica, que ya está muerto, pero que ese corazón tú lo mantienes latiendo y le permite a todos los órganos de estar oxigenados. Es un tiempo corto, es un tiempo que te da para notificarle a la familia del fallecimiento, para tratar de solicitar los órganos y para tratar de convocar a todos los grupos de coordinación de trasplante y los trasplantólogos de hacer la extracción, cuando haya ya un consentimiento familiar efectivo. Y eso es una dinámica tremenda. Se movilizan 30, 40 especialistas solamente en la extracción, Y si cuando vamos a trasplantar, tú tienes que, ese paciente, tú
que fue un paciente que ya era un cadáver, le saca los órganos, los llevas a los diferentes centros que corresponden por la lista de espera. El corazón puede ir al centro X, un riñón a un hospital. ¿Y la conservación? ¿Nosotros tenemos los mecanismos para conservar? La conservación de los órganos es en neverita, con hielo a 4 grados, con una funda y una solución de preservación. Y el tiempo disponible de esos órganos, poder trasplantarlo, es mínimo. Un riñón es el que más da, hasta 30 horas aproximadamente. Pero el corazón apenas da 6 horas para tú trasplantarlo. Entonces, cuando se va a sacar corazón, tú tienes que tener ya al paciente a quien se le va a colocar ese órgano en cirugía, abierto, con una máquina de circulación extracorpórea. Es una coordinación compleja. Si es hígado, tienes que tener también a todo el otro grupo, el que está sacando y el que está implantando, preparado, porque el hígado dura aproximadamente entre 14 y 18 horas, ideal. Entonces, páncreas, 6, 7 horas, pulmones, 6 horas. O sea, es una dinámica muy compleja, muy rápida que hay que actuar. Y el riñón es el que más tiempo da, es el último que se saca. Entonces tú puedes quizá someterte a 14 horas de espera en lo que tú vas preparando al paciente renal, que quizás inmunológicamente es el más complicado, pero esas son las características. Entonces eso moviliza, imagínate, cada centro que se va a hacer un trasplante, te moviliza 15 o 20 personas. Un donante y los trasplantes que se realizan giran alrededor de 150 a 200 personas. O sea que no se hace en un parque. Ni en un parque, ni en un solar, ni en ningún otro sitio. Ni con una neverita con hielo que tú le haces la operación. No, o un baño lleno de hielo donde te colocan después que te sacan los ojos. Esos son, como tú bien dijiste, leyendas urbanas que lo que generan es mucho temor en la sociedad, desconfianza. Y por supuesto, ¿quiénes son los más lesionados con este tipo de cosas? Los que tienen una enfermedad orgánica terminal, porque ven sus esperanzas alejarse. Cuando tú ves que la negativa familiar se convierte en una situación consuetudinaria, esos pacientes es la muerte que ven, es la muerte que ven. Ellos la única esperanza que tienen es que desgraciadamente fallezca uno y la familia sea lo generosa y lo responsable, porque es una actitud responsable la que se toma de dar los órganos de un fallecido, que definitivamente van para el cementerio, van a alimentar, usted se lo va a donar a los insectos, a los necroforos. Exactamente, a todas las bacterias y organismos que van a eliminar ese organismo que va al cementerio. Déselo a uno enfermo y pueda reproducir la vida, que su familiar va a estar presente en él. Mire, usted habla del cerebro y esa es una discusión vieja entre neurólogos y cardiólogos y demás. Usted habla de un cerebro ya edematizado y demás, y un corazón que tiene que estar latiendo. Y cuando hablábamos al principio de la ética y de la religión, cualquier ignorante, me incluyo, puede decir, bueno, el corazón está latiendo, la persona está viva, ¿cómo le voy a sacar el corazón si aún vive? Pero mire, se quedó en el momento mejor, tenemos que hacer una pausa, regresamos ahora. Continuamos con el doctor Morales Villini hablando de trasplante, de la pertinencia de donar los órganos. Les recordamos que Liuba María Evia estará con nosotros también. Y le decíamos, el corazón late, ya tú estás muerto porque el cerebro no funciona, te extraigo ese corazón, te estoy matando. No, Carmen, mira, desgraciadamente al corazón se le han atribuido cosas importantes en la vida que no las tiene. Es la bomba que lleva la circulación sanguínea a todo el organismo, pero las sensaciones de amor la confundieron con el corazón. Y quien ama es el cerebro. No el estómago. Bueno, lo que pasa es que el cerebro se descompone cuando se enamora o cuando sufre el despecho y se resiente el estómago, el corazón, hay una taquicardia, cualquier cosa, pero el cerebro es el centro de toda la actividad humana. Pero sería muy feo en febrero poner un cerebro. No hay forma de poner un cerebro atractivo, definitivamente. Sí. Hay que dejarlo con el corazón. Pero igual sucede con la vida. O sea, yo puedo sacar tu corazón y ponerte un corazón artificial durante un tiempo, que tú ir cambiándolo en la medida en que él se pueda, y tú sigues viviendo.
pero no hay forma de cambiar un cerebro. Porque la muerte se produce cuando el cerebro ya se dematiza de forma tal que no hay circulación cerebral. Y tú lo diagnosticas clínicamente, pero lo confirma mediante pruebas circulatorias, Doppler transcraneal, una serie de elementos que no voy a entrar en detalle, pero pruebas instrumentales que te permiten diagnosticar que en ese cerebro no hay sangre circulando. Ese es el diagnóstico de muerte encefálica, que es un síndrome, es la misma muerte, pero tú lo diagnosticas como muerte encefálica cuando tengas una unidad de terapia intensiva con ese respirador y con drogas que van a hacer que ese corazón siga latiendo. Entonces, no hay circulación cerebral, ese cerebro murió. El tiempo que tú puedes mantener a ese paciente o a ese fallecido con esas funciones cardíacas que permiten esa circulación es limitado porque el corazón se agota. Se agota con las drogas que nosotros hemos diseñado. Quizás no se agote con las que le daba el cerebro, que era el organismo y lo habitual, pero las que hemos diseñado no son exactamente iguales. Entonces ese corazón se va agotando y tenemos un tiempo limitado para poder hacer todas las diligencias pertinentes y hacer efectiva esa donación. ¿Qué te digo? En la parte religiosa, que ustedes al principio en el programa quizá me tocaron ese tema, todas las religiones hoy en día apoyan la donación. Ha habido más de 3 encíclicas, es Pablo VI, Wojtyla y ahora el mismo Padre Francisco han emitido encíclicas apoyando la donación. Iglesias evangélicas, los testigos de Jehová le permiten a sus feligreses tomar la decisión personal. Ellos están en contra de la donación de sangre, pero no la de órganos. Exigen que haya un lavado meticuloso del órgano que se va a poner, pero lo pueden usar. Y otras religiones también. O sea que en la vida religiosa la solidaridad humana siempre es llevada como uno de los principales pilares en el desarrollo de esas religiones. Y yo creo que no hay algo más solidario y humano que donar órganos y dar vida después de la muerte. Y la misma decisión familiar. Nosotros definitivamente tenemos el deber de llamar la atención, de solicitarle a los comunicadores sociales de tanto prestigio como Dayana y tú, Carmen, que manden un mensajito de vez en cuando, que no esperen que yo venga por aquí, porque esto nos atañe a todo. También yo creo que hay otro prejuicio en el sentido de que los trasplantes son muy costosos y que está muy lejos de las posibilidades de cualquiera de esos enfermos terminal, y estuvimos hablando del término de que no es así. Cuéntanos un poco más sobre. Mira, Dayana, indudablemente son procedimientos costosos, involucran mucho personal, involucran medicamentos costosos, pero te voy a poner el ejemplo. Un paciente renal que entra en diálisis al año se lleva más de 1.200.000 pesos. Un trasplante en el primer año se lleva 1 millón de pesos aproximadamente. Pero ese trasplante después del primer año va a costar unos 350.000 pesos. O sea, 3 veces menos que el mantenimiento de un paciente en diálisis. Si un paciente está 5 años en diálisis, posiblemente representa el costo de 3 trasplantes o 4 trasplantes. ¿Me entienden? Entonces es mucho más barato. No es que sea barato, es mucho más barato que el mantener un paciente en diálisis. Un paciente con una hepatopatía terminal gasta un dineral porque tiene complicaciones extraordinarias. Así cualquiera de esas complicaciones cardíacas, pulmonares, también por igual. Entonces el trasplante no solo mejora la calidad de vida en el caso de la diálisis, no, lleva ese tipo a la persona que se sometida prácticamente a una vida normal. Claro, tiene que tomar medicamentos. Pero a esta altura del juego, ¿quiénes de los que estamos aquí no toman medicamentos todos los días? Yo no tomo. Qué bien, Carmen. Después le voy a explicar una cosa. Mire, el rechazo, el índice de rechazo en la donación. Mira, hace 10 años, cada año hay nuevos medicamentos inmunosupresores, que son parte del costo fundamental de todo esto. Son medicamentos que inhiben la capacidad del organismo de actuar sobre un órgano extraño y tolerar que ese órgano se mantenga ahí.
Esos son la función esencial. Y en el trasplante, además de que tú tienes que hacer una serie de pruebas inmunológicas que permitan una compatibilidad de éxito, son clave. Pero no obstante, hoy todavía queda un 10% de rechazo en el primer año. 10-12%. ¿Hay algún tratamiento psicológico para la persona trasplantada? Sí, debe haberlo siempre, porque no todas las personas están capacitadas de manejarse frente a la situación de estrés que produce un trasplante. Y muchas reaccionan deprimiéndose, y la depresión en un trasplante puede ser funcionalmente bien, quirúrgicamente bien, pero una depresión es terriblemente difícil, porque son pacientes que a veces hasta se niegan a tomar los medicamentos y por supuesto lleva a un final catastrófico. El paciente tiene que tener asistencia psicológica pre y en el postoperatorio inmediato, y si es necesario más allá. Por supuesto, estos pacientes, cuando empiezan a deleitarse de una vida del ocio y de una vida casi normal, por lo regular la valoración que tienen de la vida es completamente diferente a la que tiene un ser humano que es sano y que no sabe qué tanto es la vida hasta que no se tiene una patología de este tipo, lo que significa ella. Y son muy agradecidos, muy conscientes, se convierten en personas disciplinadas por la mayoría de ellos, que asumen ese tratamiento y por supuesto disfrutan más de sus familiares, de ese amor necesario entre todos, que a veces se nos va de lado un poco a todos. Doctor, ¿todo trasplante en el país debe hacerse a través del instituto o en una clínica, un hospital privado? ¿Hay un protocolo particular que puede permitir el trasplante? Mira, Carmen, el INCOR no trasplanta. El INCOR es una institución creada por la ley 329 del año 1998 que coordina y facilita y ejecuta las políticas de un Consejo Nacional de Trasplante. Entonces el INCOR debe facilitar, capacitar, orientar, promover en la sociedad. Son múltiples funciones que tiene y por supuesto también fiscalizar o auditar que la actividad de donación y trasplante se haga de acuerdo a nuestro reglamento, de nuestra ley, y que se haga sobre los perfiles éticos que debe hacerse. Es una misión que nos convierte a nosotros como casi en una superintendencia, o en una dirección, es una dirección nacional realmente su capacidad. Pero bueno, esta situación permite que muchos centros que tienen la posibilidad de hacer y que se determina que tienen la capacidad de hacer y se habilitan, puedan hacer este tipo de procedimientos. Y lo puedan hacer y brindar lo que se conoce como excelencia médica. Hay muchos dominicanos que han ido a entrenarse. Ya, de hecho, el INCOR, que es una institución muy pobre en términos económicos, ha logrado que más de 70 dominicanos vayan entre España y Sudamérica y otros países, 70 especialistas a formarse en donación y trasplante. Cosa que no ha sucedido en todo el Ministerio de Salud en los últimos 20 años. ¿Tienen ustedes un récord de los trasplantes en distintas ciudades del país o solamente en el Gran Santo Domingo? No, mira, en Santiago también se hacen trasplantes. Aquí hacemos trasplantes en centros públicos. Hubo centros públicos que hacían trasplantes, pero que en este momento quizás no tienen las condiciones para habilitarse, pero que esperamos que lo puedan hacer porque tienen una gran presencia de diálisis en el caso de trasplante renal. Y hay centros que, bueno, como la Plaza de la Salud y Sedimat y el Homs, que están haciendo trasplantes, no sabría cómo llamarlo, creo que serían de gestión mixta porque funcionan como entidades privadas, aunque muchos de ellos son con presupuesto del Estado. Y por supuesto, tratar de conseguir luchar para que los recursos necesarios para la donación y el trasplante en los pacientes asegurados se complete y de esa forma el Estado pueda, mediante el fondo que diseñó, que es el Fondo de Enfermedades de Alto Costo y Complejidad, pueda pagar a los que todavía no tienen seguro. El Estado está dando los medicamentos gratuitos a todos y la Seguridad Social todavía no le da cobertura. Y esas disposiciones que ha hecho el Consejo de la Seguridad Social se han quedado en el aire, no se aplican. O sea, las ARS no aceptan aplicarle, están un poquito por encima posiblemente de las decisiones
del máximo organismo de la seguridad social, y esas son cosas que en un momento dado el gobierno tendrá que instrumentar y obligar a que las cosas se cumplan, porque esto no puede ser un instrumento de el dinero para la seguridad social en el área de salud es para resolver problemas de salud, no para enriquecer instituciones bancarias. Pero ese es el gran dilema. Es el gran dilema. Sí. Mire, los más frecuentes de trasplante en su práctica, ¿cuáles son? No, en el mundo son el riñón, que es quizá el que más tiene. Pero aquí también. También aquí. Sí. El hepático va en segundo lugar, luego el cardíaco, el pulmonar, el pancreático, y luego tenemos una gran cantidad de patologías que quizá no hemos hablado de ello, que son los tejidos como córneas, hueso, cartílago, válvulas cardíacas, segmentos vasculares, que sí son tributarios de ir a un banco de tejidos, porque al no ser órganos con función metabólica propia, que tienen que necesitar esa circulación para poder ejercer funciones, estas se mantienen iolofilizadas, se mantienen bajo una temperatura y soluciones que le permiten durar un tiempo y ser trasplantadas. Por ejemplo, no gozamos de poder trasplantar en esa fractura frecuente en pacientes añosos, como es la de la cadera, que a veces tú tienes que quitarle la cabeza del fémur y el acetábulo y colocarle algo. Se podría resolver mucho con pacientes con donantes de tejido, piel en los quemados, córneas, que necesitamos prácticamente 10.000 córneas y el país no las produce, estamos comprando fuera de aquí, de República Dominicana, a precios muy difíciles, pero que si logramos un banco de tejido público en estos momentos que está en proyecto en la ciudad sanitaria de Luis Aybar, nosotros podríamos quizá ofertar a toda la ciudadanía de esos tejidos que son y resuelven problemas tan grandes. Imagínate, Carmen, una persona que no ve porque tiene una lesión corneal bilateral, tú le cambias la córnea y ese individuo de repente tiene una... Le cambia la vida, le cambia la vida, la existencia. Y eso es muy sencillo, el trasplante de córnea es algo muy sencillo. Doctor Morales Villini, gracias por aceptar la invitación, y sería muy bueno que usted dijera cómo acceder al INCOR para las personas que están en sintonía y cómo pueden llamar o ir o buscar la información a través de las redes. Sí, mira, el teléfono que podríamos decirle que es el más pegajoso quizás es el 809-532-0066. 809-532-0066. Usted va y entra en internet y busca incor.gov.do o entra simple y llanamente en Google, en un buscador, y le busca INCOR República RD. Y con eso usted va a caer perfectamente en la hoja web nuestra. Allí va a encontrar todas las estadísticas de trasplante, las revistas, nuestras publicaciones, y va a encontrar también la posibilidad de hacerse donante, si lo quiere, mediante un carnet que usted va a llenar sus datos y nosotros se lo hacemos llegar a su casa. Muchísimas gracias. Regresamos con Liuba. Le vamos a preguntar si ella donaría algo. Regresamos. La guitarra retosa y se desayuna la canción que en la noche tejió la luna. Me susurra ternura su aliento tibio, me encadena su risa frente al delirio. Oh, algo de ti me está acabando dentro, me está envolviendo algo. Hay algo de ti, me está arrimando al cielo, me está arrimando al cielo. Se estremece la puerta si te aproximas, se aceleran los pasos que te adivinan, evocas el desorden que se avecina y olvido el hambre eterna de la cocina, porque algo de ti me está
Bueno, Liuba, decíamos que tú te has convertido en una dominicana ya. La verdad es que sí. Sí, no de origen, pero de residencia. Y después que vemos las imágenes, como dijo Esmerly, eso es para ver el concierto, así no se vale, porque vamos a decir que estás aquí, que vas a presentar tu disco, pero no nos tienes un concierto. Ahora mismo no, realmente va a ser en agosto, pero sí queremos, digamos que presentar el disco formalmente, bueno, ante los medios, ante la prensa, y bueno, ya después empezar a sonar un poquito y un poquito antes de traer el concierto que va a ser en agosto. En agosto. Ahí estás con Gema Corredera. Con Gema Corredera. Es un disco de dúos, este disco que voy a presentar. Y una de las invitadas es esta maravillosa intérprete nuestra, una cubana con un talento tremendo, un gran músico, y yo con una virtuosa, Gema Corredera. ¿Es cubana, residente en Cuba? No, ahora no reside en Cuba, estuvo un tiempo en España, ahora está en Estados Unidos. Ella estuvo antes, tuvo un trabajo de años con un dúo que fue muy popular llamado Gema y Pavel, un dúo fabuloso, de hecho el mejor dúo, el dúo, digamos, con un trabajo más de vanguardia, ¿no?, en la historia de la música cubana. Y ella nos debía este trabajo ya en solitario y que viene realizando ya hace unos 3 o 4 años. ¿Te ha dado trabajo darte a conocer aquí o tu vinculación con Sonia ha servido de mucho? Yo recuerdo aquella vez que viniste, que estaba Risori, su hermana, en un concierto, y Sí. eso, aunque hay una diferencia de edad y demás, pero a ti te conocen bastante aquí, pero haz la historia, ¿cómo fue que José Antonio te llamó en una ocasión? Sí, José Antonio, un día me dijeron en La Habana, te está buscando José Antonio, un trovador dominicano, para que estés por allá por Santo Domingo, en un evento, unos eventos que él prepara. Y me llamaron, de hecho, a la casa, y yo pensaba que era una broma de algún amigo imitando esa manera de hablar tan oriental. Y yo dije, no me diga quién eres. Y era José Antonio, de verdad. Era José Antonio, y después nos encontramos y comenzaron las visitas aquí a República Dominicana en el año 2002, con el proyecto que tenía antes que se llamaba Retagila. Después hicimos en el 2005 un concierto en el Teatro Nacional, donde estuvo Lucecita Benítez, estuvo Ray Brown, varios artistas de Puerto Rico, y de Cuba estuvo Carlos Varela, Amaury Pérez, Hernán López Nusa, que vino al piano. Me acuerdo que estaba aquí Pavel Núñez, que ahí lo conocí. Y bueno, empezaron a suceder eventos, encuentros acá, después vino la Feria del Libro, y así algunos conciertos en casa de teatro y en diferentes lugares, ¿no? Estuve en el Centro León también un par de veces. Y se fue haciendo habitual hasta que ya se fue convirtiendo en una costumbre estar aquí en Dominicana, por razones también de afecto familiar, imprescindibles. Entonces, nada, yo vivo en Cuba y vivo en República Dominicana, lo puedo decir así. Cuando se habla del disco, muchos pueden pensar qué hacen los artistas presentando discos, y ya es tan difícil la venta. Así si ustedes es. viven más de los conciertos y de las redes, del Spotify, que es un tema que hemos tratado aquí, Dayana, en otros programas especiales. ¿Sigues vendiendo discos? Bueno, Cuba es un país un poco bien particular, y en Cuba sí se ve todavía el disco. De hecho, se estimula que los artistas puedan tener sus discos, artistas incluso jóvenes, personas que están apenas comenzando su trabajo. Y yo creo que sí, que nosotros no somos culpables de esos cambios que hay tecnológicos y de la vida contemporánea, aunque tenemos que asumir las consecuencias también y adaptarnos a esos requisitos. Pero sí nos gusta presentar a nuestro hijo desde el nacimiento, ¿no? Aunque después se vaya de nuestras manos. Yo creo que sí es bonito presentar un disco, y que ahora hay que prestar todavía más atención al arte del disco, que se viene convirtiendo en un objeto como de colección ya para los que realmente les guste un tipo de música. Pero sí estamos conscientes de que el disco ya pertenece a un recuerdo del pasado, ¿no? Lo que pasa es que si vamos a tener la oportunidad de traerlo, sobre todo los nacidos, yo soy del año 64, en el siglo XX queremos defender un poco la parte también de lo visual, ¿no? Y lo tangible, que también sí se mueve en los conciertos, donde los discos realmente se venden y se mueven es en los conciertos. Ya uno no encuentra, cuando viaja, no sé, a España, a Estados Unidos, no encuentras las tiendas de discos que antes veías, pero sí hay personas que venden discos, y hay circuitos para tipos de música, y hay públicos para todo tipo de música, y siempre hay gente que agradece tener un disco firmado, un disco en la mano. Y ahora se El empieza de a usar pasta, el de sí. vinil. No, de hecho sí. que- Y como yo regalé, yo tuve colecciones y yo las regalé. No me arrepiento igual, pero me parecía tan abultado el espacio y que no se oía igual. Y también la añoranza de recuperar lo espiritual también es una manera de regresar, ¿no? Yo creo que eso también es una moda, ¿no?
aparte de la cosa de imitar, Claro. que el ser humano siempre va haciendo, de imitar, buscar la moda, es también la añoranza de las cosas bonitas de antes, ¿no? Claro, pero eso que, bueno, que llamamos disco, pero que es esa creación que sí es necesaria porque ya sea en concierto, ya sea electrónico, al final lo que tienes que es ese acto mágico de la creación. Háblanos un poco de Vidas Paralelas y de ese proceso creativo y de esa complicidad creativa. Bueno, el disco Vidas Paralelas es un disco muy singular porque, Dayana, es un disco que yo venía pensando ya hace unos años. De hecho, en Cuba me sugirieron algunos colegas y en algunas discográficas nuestras que yo hiciera un disco de dúos por mis 30 años de trabajo. Eso fue en el 2013. Ya ahorita voy a tener 35 años de trabajo. Y a mí eso de hacer un disco de dúo me parecía bonito, pero me parecía un tanto incluso pretencioso, no lo veía tan, no me acababa de cuajar. Hasta que se me ocurrió un día la idea de hacer, está bien, el disco de dúos con mis canciones, pero que estuvieran mis colegas, cantautores, algunos de ellos, los que pudiéramos contactar y funcionara y diera tiempo, que estuvieran y que yo pudiera compartir también una canción de ellos. O sea, por eso es que el disco se hace un volumen grande, de hecho son 4 discos, es más bien una antología, donde aparece una canción mía y una canción de mi colega cantautor. ¿Qué pasa? Que también hay momentos donde hay excepcionalmente la presencia de grandes intérpretes que siempre han estado implicados en la canción de autor, como es el caso de Gema Corredera, que estamos viendo, el caso de Maridalia Hernández, de aquí en República Dominicana, de la señora Omara Portondo, que tuvo la gentileza de estar una vez más en uno de mis trabajos, Ivette Cepeda, por ejemplo, una excelente también cantante nuestra, desafortunadamente no muy conocida aquí, por ejemplo, en República Dominicana, Beatriz Márquez, que es otra excelente cantante nuestra, Ana Belén, de España, que también está, bueno, diferentes... Dani Rivera, que es un premio tener también a Dani Rivera, el puertorriqueño queridísimo en Cuba, casi cubano también, Dani, que bueno, sé que también es dominicano, muy caribeño. Bueno, nada, ese es el disco, ¿no? Con canciones suyas. En el caso de los intérpretes, sí, con canciones mías. En el caso de los cantautores, compartimos una canción mía y una canción suya. ¿Dónde grabaron el...? Ay, se grabó en tantos lugares. Mis voces casi todas fueron en Cuba. Pero las voces de muchos de mis invitados fueron en sus países. Por ejemplo, la argentina Georgina Hassan grabó en su país, la colombiana Marta Gómez grabó en España, Javier Rival, que es un gaditano queridísimo, también grabó en España. Que viene mucho al país. Es maravilloso. Luis Pastor, que es español, también grabó allá. María Marta de Brasil fue a Cuba y grabó en Cuba. De manera indistinta realmente, y lo más singular de este disco, que tengo que confesar que es de las cosas que más disfruté, es el hecho de llegar al estudio encontrándome, por ejemplo, una propuesta de arreglo y una voz maravillosa que recibí de un colega. Y entonces llegó el momento de trabajar, de crear en el estudio, de quitar una frase y poner una yo, de dialogar, de crear un contracanto. Y eso fue un trabajo que yo compartí con 2 jóvenes muy talentosos cubanos, con quien vengo coproduciendo mis discos, Arnulfo Guerra y Pedro Enrique Peña. Pero esa parte del disco que es muy singular, porque normalmente cuando yo llego al estudio tengo casi todo ya, si todo no está previsto, está casi todo previsto. Pero en este caso dimos un espacio en la improvisación, en el mejor sentido, empleando este término en el mejor sentido, buscándonos un diálogo que pareciera creado precisamente con el artista delante, cosa que ocurrió en algunos casos, pero en otros no. ¿Son baladas? Canciones, baladas, sones. Hay sones también. Sí, cómo no. Boleros. Yo con Gema tengo, por ejemplo, un bolero y tengo un tema medio samba. Son temas realmente, géneros bastante variados. Ese es el disco, el trabajo que vas a presentar el 2 de mayo, después del fin de semana largo, ¿verdad? Exactamente. ¿Podemos decir el sitio y todo? ¿Es abierto o solo para periodistas? Realmente es que tengo entendido que es para la prensa, porque no vamos a actuar, vamos a hacer unas pantallas, momentos de la creación del disco, un poco a traer esto, ¿no? como noticia, ¿no? Y digamos, como decimos en Cuba, calentando los motores para cuando volvamos acá el concierto de agosto. Hacemos otra pausa y regresamos con Liuba y sus vidas paralelas.
Continuamos con Liuba. Es importante decir, Liuba, que el día 2 de mayo, con la reunión que vas a tener con los medios, se va a iniciar ya la colocación en la plataforma digital de tu trabajo. Efectivamente, precisamente por eso ese es el día en que vamos a, digamos que formalmente aquí en Dominicana, que es mi otra casa, vamos a presentar de esa manera el disco, ¿no? Porque es el día en que ya se mueven las redes digitales. Y tienes un concierto en La Habana. Ajá. El 12 de mayo, digamos que la presentación formal en vivo ya del disco. Es un disco difícil de reproducir, Carmen, porque es un disco que es imposible reproducir con los invitados que tengo, que son muy disímiles, con muchísimo trabajo, con sus planificaciones, etcétera. Pero siempre van a estar algunos invitados. Yo voy a tener, ya tengo 5 personas confirmadas en La Habana. Ah, pero un gran concierto. Sí, y de Brasil, por ejemplo, va a ir María Marta, Amaranta de Venezuela y algunos colegas míos de allá de Cuba. Mencionaste a Dani Rivera como dominicano. ¿Tienes otro dominicano? Tengo varios dominicanos. De hecho, tengo, la mayor parte son cubanos, por supuesto, mis colegas más queridos, con los que más he trabajado, porque esa era la idea también del disco. Y luego mi otra casa, que es República Dominicana, aparece en segundo lugar en cuanto a cantidades de invitados, porque sí está José Antonio, con quien comparto un tema precioso que se llama A mi tierra, un tema suyo que yo quiero mucho, y Naturaleza, que es un tema que yo estrené en un disco hace varios años que se llama el disco Ilumíname. Tengo a Carlos Luis, que es también un cubano dominicano. Sí, ya Carlos Luis. Donde comparto con él 2 temas, Memoria y Testamento, es el tema mío, y el suyo es Pudo Ser, una canción preciosa de él. Vitico, con Víctor Víctor. Tengo Mesita de Noche, que es uno de sus temas más conocidos, y tengo un bolero son mío que se llama Cómo no morirme en esta locura. Con Pavel Núñez tengo el tema que da título al disco, Vidas Paralelas, que es un tema que me sugirió lo que dice la canción, incluso el título me sugería, me daba imágenes gráficas para un poco nombrar el disco, la cuestión de que estamos todos creando a la vez y que a veces coincidimos, las líneas paralelas no suelen coincidir, pero bueno, esa es parte de la metáfora, ¿no?, de esta idea. Pero bueno, Pavel Núñez, con quien comparto un tema que se llama Me Desarmo, y bueno, Vidas Paralelas. Cuando empezaron esos duetos en la época, finales del siglo XX, aunque eso se había hecho siempre, la pregunta era cómo la tecnología acercaba precisamente aquel emblemático de Nat King Cole con su hija. Es cierto. Pero después, cuando se hizo real, se decía que no era tan bonito como se veía y que había muchos problemas entre los artistas, aquel de Fito Páez con Sabina y demás. ¿Es cierto esas actitudes egoístas entre los artistas? O yo me imagino que con tu optimismo tú vas a decir que para ti fue muy fácil y que todos dijeron que sí, pero todos dicen que sí. A mí sí me lo dijeron, te lo juro. De verdad, como decimos los cubanos, te lo juro. A mí se ríen mucho mis amigos porque me dicen, ustedes siempre dicen te lo juro, pero te lo juro de verdad. En este caso yo tuve la dicha de tener a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Mauri Pérez, Carlos Varela, Polito Ibáñez, Kelvis Ochoa, en fin, un grupo de artistas maravillosos, pero son personas. ¿Qué pasa? Que en este disco también yo traté de un poco compartir con personas que son casi familia. Yo traté de trasladar mi banda sonora personal, íntima, familiar, al disco. La música que yo escucho en la casa, de algunos de los que suelo escuchar con más frecuencia, de mis colegas, fueron los que yo invité. De hecho, yo les pedía la canción de ellos que yo quería cantar. Y ellos elegían la mía que querían compartir. Y esa fue también parte de la magia de este disco. Yo involucrarme un poco en el mundo de ellos y ellos en el mío. Y para mí fue un honor y un aprendizaje tremendo, porque a veces era entrar en campos que no conocía para hacerlo yo, digamos, pero que eran canciones que yo escuchaba en casa y era una manera muy diferente de entrar en ellas. Pero bueno, fue una experiencia de verdad preciosa. Y de verdad que los recuerdos que tengo todos son bellísimos. Y ya te digo, la cuestión de recibir una pista preciosa de una voz que llegó de otro país gracias a la tecnología, pues WeTransfer llegó y tengo que buscar la manera de que parezca que estamos grabando juntos. Ahí donde está el trabajo y la parte creativa, que es difícil, pero es también tentadora y hermosa. Sobre todo cuando se trabaja con gente talentosa como las que yo tuve la dicha de tener en estudio. Y además nos tomábamos descanso, y veces que hacíamos algo y a los 2 días decíamos no. Yo creo que no elegimos bien esa estrofa, vamos a volver a intentarlo de otra manera. Y así fuimos haciéndolo. Y fue muy fluido, la verdad, porque es un trabajo que hicimos con ganas de hacer. Y nos gustaba la música que teníamos, el material era tentador. Dices que vives aquí y en Cuba. Cualquiera podría pensar que un artista como tú no podría vivir de su oficio en Cuba. ¿Lo puedes hacer? Yo sí. Bueno, muchísimos colegas míos lo hacen. Realmente Cuba es un país que tiene características muy particulares, muchos problemas, pero
Por ejemplo, yo en Cuba he cantado siempre lo que he querido cantar. Yo en Cuba he hecho la carrera que he querido hacer. Una de las cosas que más me gusta es viajar a provincias, a otras provincias, hacer giras nacionales. Y eso es una oportunidad que sí nos dan a los artistas cubanos. Y es algo maravilloso que yo agradezco muchísimo. ¿Sabes cuántos colegas tengo de tantos países? Personas talentosísimas que no pueden dedicarse a la música, que tienen que hacer otros oficios y algún día hacer música. Y de verdad que yo tengo la oportunidad de hacerlo y cada día doy las gracias por esa oportunidad, de verdad. Yo creo que eso es un ejemplo extraordinario de lo que la música puede hacer por la marca país. Yo creo que la música ha dado a Cuba un hilo conductor de conectarse y de mantener esa imagen país viva, que ha sido importante y que tal vez nosotros hemos venido hablando, Carmen, aquí, pues que no se valora lo suficiente lo importante que es eso, pero creo que Cuba lo ha logrado gracias a apoyar el talento. Apoyarlo. Las escuelas de arte. Yo, por ejemplo, he tenido proyectos varias veces, un grupo desde el año 1990, vengo trabajando con jóvenes. Esos jóvenes son egresados de las escuelas de arte. Pocas veces he trabajado con músicos que no han estudiado, porque es importante las lecturas, los arreglos, etc. Y siempre ha sido muy aportador ese trabajo. Y ese trabajo es gracias a que existen esos músicos graduados de las escuelas de arte. Eso es ¿Cómo te hace con...? Sí, y además el Estado asumió. Totalmente, sin duda. El ICAI y todo, EGREN, tú no estabas nacida cuando eso, pero yo sí me acuerdo perfectamente. El sello discográfico más antiguo de Cuba. Claro que sí. De los años después de la revolución para acá, cómo no, el EGREN. ¿Cómo te hace con el derecho de autor? En una ocasión yo le pregunté a César Portillo de la Luz. Eso es una cosa rarísima. Si él se sentaba a vivir de Contigo en la Distancia, y me dijo, no, chica. Yo creo que los conciertos son más desconcertantes. Sí. Me lo dijo en El Gato Tuerto. ¿Verdad? Sí. Qué hombre ese. Qué maravilla. Entonces tú, los derechos de autor... Allá tenemos nuestro derecho de autor, la verdad. Pero un artista no puede estar pensando en vivir por los derechos de autor, porque la vida es variable, ¿no? Yo creo que hay mucho más, ¿no? Más allá del derecho de autor. Uno tiene que reinventarse siempre y estar en movimiento. Bueno, con tantas composiciones que tienes en otro lugar, tú estuvieras en una playa descansando. Bueno, sí. Los destinos de las personas tienen también un precio y la vida es así. Te salvó la campana. Señores, recuerden que Memelo va el 2 de mayo en Meridian, es la presentación de esta nueva producción de Liuba que se llama Vidas Paralelas y estará en la plataforma digital. Entonces dile a tu público algo, Luz. Bueno, pues nada, que ha sido un gusto. A ustedes primero de estar aquí este ratito. Fue muy difícil conseguirte, pero hicimos el esfuerzo. Ay, Dios. Muchísimas gracias, tan amable como siempre. Nada, y que el día 2 voy a hacer esta presentación en las redes digitales, pero que el día 30 de agosto voy a estar en un lugar que es como mi casa, la Casa de Teatro de Freddy Ginebra, donde primero estuve en este país en el año 2002, y también un poco para rememorar ese primer encuentro. Me va a dar mucho gusto verlos por allá. Hoy solo puedo dejarte un bolero bajo un viejo farol de esta Habana, una brisa salada del adiós, un adiós en la risa cercana. Una mirada intacta que te ampara, unos párpados que mecen la derrota, un sostener el pulso agradeciendo, y todas mis canciones casi